Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 137. ¿Qué pensaba Jesús del trabajo? Jesús fue con respecto a nosotros semejante en todo menos en el pecado, dice el Concilio de Calcedonia. También está recogido pues en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 467. Y dice, continúa así el DOCAT. Él mismo vivió junto a pescadores, campesinos y artesanos. Recibió la formación en un oficio y hasta los 30 años trabajó como carpintero en el taller de José. Jesús recurre con sus parábolas a imágenes de la vida cotidiana del trabajo y en su predicación alaba al siervo fiel que trabaja con sus talentos y condena al perezoso que esconde bajo tierra su talento. El trabajo puede ser visto como una pesada obligación, ya en la escuela, durante la formación o en el ejercicio de una actividad profesional. Debemos aquí aprender de Jesús a llevar junto a Él nuestra cruz de cada día y a seguirlo, pues Él llevó su cruz para redimirnos. Bueno, ¿qué pensaba Jesús del trabajo? Esta pregunta, ¿qué nos enseña Jesús, no? Bueno, a ver, pues, lo primero, Jesús nos muestra, o sea, Él es el revelador del Padre. Entonces, Él no se ha mostrado, pues eso, ¿no? Como los ídolos y las divinidades mitológicas griegas, que para rato, ¿no? Pues va a haber allí, ¿no? Pues divinidades mitológicas griegas trabajando, porque claro, eso, el trabajo, pues es algo propio de los plebeyos y, bueno, pues una falsa concepción, ¿no? Idolátrica de la divinidad es la de que yo no me mancho con el trabajo, no me mancho con eso. A ver, Jesús ha asumido el trabajo, el Hijo del Padre ha asumido el trabajo. Nosotros en la cristología decimos lo que no ha sido asumido no ha sido redimido, y Él se ha hecho exactamente semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Luego también en la vida laboral Jesús ha asumido lo que supone la ley del trabajo como ley de crecimiento en la vida. Ha sido asumido. Luego, si ha sido asumido, ha sido redimido, Importante, ¿no? Que partamos de este principio teológico. Segundo, que es que Jesús vivió completamente integrado en medio de los trabajadores del tiempo, pescadores, campesinos, artesanos, y pone montones de imágenes, de imágenes propias del mundo del trabajo, ¿no? ¿Cuántas imágenes de Jesús hacen referencia a la vida de los pescadores? Otras hacen referencia a la vida de los campesinos, a la vida del campo, de los pastores, ¿no? Imágenes pastoriles, imágenes o sea, que Jesús ha crecido en medio de ese mundo del trabajo de una manera natural, ¿no? Otro punto más, que Él creció como colaborando con su padre José, en esa tarea de ser pues, un artesano, un carpintero, en el taller de José. Él creció y colaboró en ello. Hay un detalle, que algunos me lo habéis escuchado en alguna ocasión, ¿no? Los oyentes del catecismo, un detalle que es curioso, porque hay dos versiones, ¿no? En el Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Mateo, de lo que aconteció en Nazaret cuando Jesús hizo una visita, ¿no? Retornó, después de que había comenzado su vida pública, retorna a Nazaret y había allí una gran expectación, y entonces le miran un poco con, pues desconfianza, ¿no? Diciendo, ¿qué nos va a decir este aquí a nosotros que ha crecido entre nosotros, ¿no? Un poco de escepticismo. Y entonces es curioso que dice uno, una de las versiones, la de Marcos 6.3, dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Claro, no dice el hijo de José porque ya habría muerto para entonces José, obviamente, ¿no? Jesús ya había comenzado su vida pública. Pero aquí lo interesante es que dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y la otra versión
la de Mateo 13:55, perdón, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No es su madre María? O sea, es decir, que en un sitio dice, ¿no es este el carpintero? Y en otro dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Hay un pequeño matiz, ¿no?, entre una versión y la otra. Lo cual, ¿qué quiere decir? No sé, pues esto ya es un poco imaginación mía, pero me atrevería a decir que si en una versión se le recuerda a Jesús como, no es este el carpintero, y en otra como el hijo del carpintero, parece que se da a entender que Jesús trabajó en la carpintería fundamentalmente con su padre, que no estuvo mucho tiempo trabajando solo sin su padre, que posiblemente la muerte de José pues estaría cercana al inicio después de la vida laboral de la vida ministerial de Jesús, de comenzar su vida de predicación, porque si hubiesen sido muchos los años en los que Jesús trabajó de carpintero ya después de la muerte de José, si hubiesen sido muchos años ya no le llamarían el hijo del carpintero, sino se le dirían únicamente, no es este el carpintero. Y el hecho de que se conserven las dos formulaciones, el carpintero, el hijo del carpintero, da a entender que fundamentalmente trabajó con su padre en la carpintería, aunque algo sí tuvo también de trabajo él en solitario antes de iniciar su vida. Bueno, esto como curiosidad exegética, digamos, ¿no? Pero yo creo que posiblemente entre las enseñanzas que nos da Jesús sobre el tema del trabajo, posiblemente la más potente es la que está aquí recogida en la parábola de los talentos, ¿no?, de Mateo 25, versículo del 14 al 30. Yo creo que es la enseñanza más potente, porque él habla allí de los talentos, ¿no? De los talentos. Bien, es verdad que los talentos era también una moneda, ¿no? Pero bueno, o sea, no solamente es una moneda, sino también podemos nosotros referir perfectamente la parábola a mis talentos personales, ¿no?, que no deben de ser enterrados, que deben de ser puestos a producir, que existiría un pecado grave contra el designio de Dios, que el hombre no desarrolle los talentos que Dios le dio, que no, o sea, estamos hechos para desarrollar los talentos que Dios nos ha dado en el trabajo. Y por último, la última enseñanza de Jesús, ¿no?, que también está aquí referida, es que bueno, pues hay que reconocer que aunque el trabajo tenga, ¿no?, esta vocación de dignificarnos, dignificarnos, hacernos crecer, es verdad que a veces, dependiendo también de las circunstancias y de cómo estamos nosotros, nos resulta mortificante y uno vive, pues eso, ¿no?, vive como algo duro en su vida el ejercicio del trabajo, por lo menos en momentos determinados de la vida. Y entonces también Jesús aquí nos ayuda, nos enseña pues a lo que es llevar la cruz de cada día, ¿no?, y tener determinación de abrazar esa cruz y de entender que a través de ella Dios lleva a cabo la obra de santificación en nosotros, ¿no? En los momentos en los que el trabajo, por circunstancias X, ¿no?, nos resulta especialmente mortificante, entonces la cruz de Cristo también es iluminadora, es iluminadora cuando uno con decisión la abraza y acaba siendo gloriosa. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.
Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 138. Pregunta: ¿qué relación tienen el trabajo y el éxito profesional con el fin auténtico de la vida humana? Y responde: el trabajo es parte de la vida, pero no es la vida en sí. Hay una diferencia importante. Hoy en día son muchos los que en los países desarrollados parecen vivir solo para trabajar. El trabajo se convierte para ellos en algo así como una adicción. Por eso se les llama adictos al trabajo. Jesús nos advierte del riesgo de caer en la esclavitud de un trabajo así. El objetivo de la vida humana no es acumular dinero ni adquirir fama, sino alcanzar la vida eterna en Dios con la oración, el encuentro, el culto a Dios y una caridad activa. Solo el trabajo que se encuentra sometido a este fin es propio de la vida cristiana, y no aquel que se convierte en un objetivo en sí mismo o el que empaña el auténtico fin de nuestra vida humana. En esta segunda manera, el trabajo cobra una importancia equivocada. No obstante, hay mucha gente que tiene que desempeñar diferentes tareas y trabajar muy duro para poder alimentar a su familia. Haciéndolo en servicio de su familia, actúan en el sentido querido por Dios. Bueno, un punto muy interesante, muy práctico, el 138, ¿no? Dice: el trabajo es parte de la vida, pero no es la vida en sí. Nosotros solemos decir, ¿no? A ver, se trabaja para vivir, pero no se vive para trabajar. Es una expresión que popularmente se utiliza mucho, ¿no? Está claro que el trabajo en nuestro contexto se puede convertir en una idolatría. Se puede convertir en una idolatría, yo creo que por dos caminos, ¿no? Por dos caminos. Uno es por el afán del dinero, de tener, y otro es, fijaros también, ojo con esto, por el camino del prestigio, que también puede ser tan dañino como el del dinero. Acordaros de que, fijaros, entre esas tres tentaciones a las que el demonio le sometió a Jesús allí en el desierto, uno era la tentación del tener, todo esto te daré, todos estos reinos te daré si postrado me adoras, ¿no? La tentación del tener, del materialismo, ¿no? De la acumulación de los bienes, del dinero, sí. Pero ojo, que la otra de las tres tentaciones era cuando pues le sube a Jesús al pináculo del templo y le dice: tírate de aquí abajo, ¿no? Y que te cojan tus ángeles y que entres en Jerusalén aclamado por todo el mundo. Ojo, también el trabajo, o sea, otra de las tentaciones del trabajo puede ser la del prestigio, porque a veces en este momento, en esta sociedad tan competitiva, en determinados mundos laborales, lo de ascender y ascender dentro del trabajo, he ascendido, ¿no? Y tengo pues un prestigio muy grande dentro de la empresa, y todo el mundo sabe que es la persona resolutiva, la persona en la que confía el jefe y tal. O sea, ojo, eso puede ser tan tentación como la del dinero, como idolatría, ¿eh? Hay muchas personas que tienen un problema de no tener bien fundada su autoestima. Entonces, como no valoran en su vida lo que debieran de valorar, pues para sentirse importantes, para sentirse valoradas, para sentirse amadas, porque en el fondo todo el mundo mendigamos consideración y amor, pues ¿a qué recurren? Pues recurren al trabajo, ¿no? Yo allí soy alguien importante, ¿no? Allí sí que me valoran, allí sí que soy necesario, y venga, ¿no? Y venga. Es que mendigamos muchas cosas en la vida sin darnos cuenta. Somos mendigos muchas veces, ¿eh? Entonces, esto último que he dicho, porque lo del dinero suele ser más evidente, ¿sabes? Es más difícil engañarse en materia de la avaricia del dinero, ¿no? Pero en esto segundo, en esto de la avaricia, del prestigio, etcétera, o sea, de buscar el prestigio, claro, como lo hago pues por ayudar a los demás, claro, es que al final tenemos que ser unos cuantos, ¿no? Los que resolvamos los problemas, ¿no? Como encima, ¿no? Pues estás
estás, digamos, disfrazando, ¿no? Esa búsqueda adictiva de tu prestigio, ¿no? La estás disfrazando del servicio a los demás, pues es más fácil autoengañarte, ¿no? Pero fijaros, hay una cosa que es importante y es, por ejemplo, ¿no? A ver, en nuestra jerarquía de valores, ¿a qué le damos más importancia? ¿A tener prestigio o a ser competente? Tú imagínate, ¿no? Que tú tuvieses que en tu trabajo, en una situación determinada, que hacer una elección, ¿no? A ver, ¿qué es más correcto, ¿no? Que yo sea competente solucionando este problema que hay aquí, ¿no? En la oficina, pues eso. Hay un programa informático que no funciona bien y yo tengo la capacidad por la competencia que Dios me ha dado, ¿no?, de solucionarlo. Pero no se va a enterar nadie. O por el contrario, tengo la capacidad de tener el prestigio de que la gente diga y piense de mí, ¿no?, que este ha resuelto, hemos estado todos colapsados en la empresa y este nos ha sacado del asunto, ¿no? Y yo me voy a llevar el prestigio de que he sido yo el que lo he hecho. Pero en el fondo no he sido yo el que lo he hecho, sino que se lo he copiado a otro y lo he aplicado ahí. Yo no he sido yo el que lo he hecho. La gente se piensa que he sido yo. ¿Cuál de las dos escenas prefiero, no? La primera, en la que he sido competente, aunque no he tenido el prestigio, o la segunda, en la que he tenido todo el prestigio, pero en realidad no he sido yo el competente. Para que nuestra jerarquía de valores esté bien establecida, es importante que la competencia esté por encima del prestigio. Ser competente, me refiero, no competir con los demás, o sea, ser competente, o sea, hacer bien las cosas, ¿eh? Bueno, pues esto es muy importante, ¿no? Como reflexión de dónde están los riesgos de la adicción en el trabajo o cuando el trabajo no está puesto, ¿no?, al servicio de la vida humana. Luego dice aquí también algo muchas veces, ¿no? Pues uno no ha tenido la capacidad de elegir un trabajo pues suficientemente digno y hay trabajos que son muy, pues demasiado esclavizadores, ¿no? Y que pueden llegar a desgastarnos de una manera desmedida, y entonces uno a veces pues tiene que hacer un discernimiento, ¿no? Y el discernimiento es, a ver, conviene por el bien de la familia y por el bien mío personal, etcétera, que yo deje este trabajo y busque un trabajo más digno en sus horarios, etcétera. Conviene esto en un juicio prudencial, debo de hacer esto. Pero por el contrario dice uno, pero ojo, es que no me lo puedo permitir porque no tengo otra alternativa, me podría quedar sin trabajo y obviamente la familia tiene que salir adelante, luego tengo que asumir, por lo menos ahora momentáneamente tengo que asumir este trabajo que aunque me cause un desgaste, entiendo que tengo que asumirlo para sacar adelante a la familia y lo que tiene ese trabajo pues, de indigno, lo ofrezco, lo abrazo y lo ofrezco al Señor por mi familia. O sea, este tipo de discernimiento que estoy diciendo ahora, estoy seguro que muchos en vuestra vida pues lo habéis vivido. Y no es un discernimiento fácil, no es un discernimiento fácil, pero yo creo que en este tipo de situaciones lo importante es que se disciernan buscando el bien objetivo, y no se disciernan como una reacción ante mi quemada interior. Si estoy quemado interiormente, pim pam hago esto. Ojo, cuando se discierne desde una quemada interior, mal asunto, hay que intentar, pues ponernos en paz en la presencia de Dios, ver pros y contras, ver si es proporcional, si puedo esperar, si tengo alternativas, si no las tengo, para poder discernir, ¿no? Porque es verdad que es importante que el trabajo esté puesto integrado en el fin último de la vida, ¿no? Que como dice el fin último de la vida, pues es crecer en nuestra vida, vivir en la comunión de la familia, prepararnos y madurarnos para unirnos a Dios. Y no todos los trabajos no ayudan igualmente para cumplir esta finalidad de la vida, y ese discernimiento pues obviamente es importante realizarlo. Bien, hasta aquí este comentario al punto 138.
Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.